Tu tío envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de mi corazón, les deseo un día lleno de energía, alegría y toda la buena suerte posible. Hoy vamos a explorar lo que sucede después de la broma macabra de Uri y Tutu hacia Lin. Antes, se disfrazaron de una figura sombría para asustar a Lin, pero el plan fue más allá de lo que esperaban. En este episodio veremos cómo Lin despierta sin recordar nada de esa noche. La señora Lan se siente atrapada entre sus dos hijas y Uri y Tutu luchan con el sentimiento de culpa mientras deciden si deben confesar y corregir su error. No se despeguen de la pantalla porque lo que viene los sorprenderá. Y no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones, porque los próximos eventos serán aún más emocionantes. Lo siento, no te recuerdo. Esas palabras salieron de los labios de Lin en un susurro tembloroso, pero fueron como una bofetada resonante en la habitación. Ella se sentó medio incorporada, apoyada en una pila de almohadas con el rostro pálido, el cabello pegado a sus sienes. La manta delgada se tensaba sobre su cintura y la luz tardía de la mañana se filtraba a través de las cortinas entreabiertas, transformando la habitación en un mundo borroso de plata y sombra. Al pie de la cama, Buri se quedó petrificada. Estaba mirando fijamente a Uri con los ojos abiertos de par en par, como si intentara extraer un recuerdo desde lo más profundo de su mente, pero solo pudiera atrapar agua. Siento que debería conocerte, continuó Lin, su voz apenas más alta que un suspiro. Mi pecho se aprieta al verte, pero mi mente está en blanco. A su lado, Tutu apretó con fuerza las manos alrededor de la correa de su bolso. El latido de su propio corazón resonaba en sus oídos. Podía oler el medicamento en el aire, el frescor de la toalla que acababan de ponerle y el olor de la fiebre que aún flotaba en el ambiente. En la silla junto a la cama, la señora Lan observaba en silencio con las manos apretadas hasta que las articulaciones de sus dedos se volvieron blancas. Hace unas horas esta habitación tenía una sensación muy diferente. Aquella mañana el sol ya estaba alto cuando Lin finalmente despertó. Las cortinas estaban subidas a la mitad, dividiendo la luz en rayas suaves sobre el suelo de madera. El ventilador del techo zumbaba sobre su cabeza, empujando el aire cálido por la habitación. En la mesa de noche había un vaso de agua, un termómetro y paquetes de medicamentos. La frente de Lin estaba empapada. Sus pestañas rozaban su mejilla como si aún estuviera huyendo de algo en sus sueños. Junto a la cama, Lan sumergió un paño en un recipiente con agua tibia. La piel alrededor de sus ojos se veía más cansada de lo habitual. No había dormido mucho. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver lo de anoche. El vecino golpeando la puerta, el cuerpo inerte en el camino, el sonido roto de Lin, susurrando sobre fantasmas y las palabras susurradas. Lan escurría el paño y lo presionaba suavemente sobre la frente de Lin. «Me asustaste muchísimo», dijo con la voz débil por el cansancio. «Pensé que te iba a perder justo ahí en la puerta». Miró el rostro de la joven, esa hija que había entrado en su vida a través de papeles y tribunales, no por lazos de sangre, pero que dejaba el mismo dolor en su corazón cada vez que ella sufría. Los dedos de Lin temblaron. Un pequeño gemido escapó de su garganta. «¿Mamá?» Lan se inclinó de inmediato hacia ella. «Aquí estoy, no intentes moverte». Lin abrió lentamente los ojos con las pupilas dilatadas. Lo primero que vio fue el techo borroso en la suave luz amarilla. Luego las cortinas y después el contorno del rostro de Lan inclinándose hacia ella. Cerró los ojos de nuevo y miró con más atención. «Mi cabeza», susurró. «¿Por qué siento como si alguien me hubiera golpeado con un ladrillo?» «Te desmayaste anoche», dijo Lan suavemente. «Justo en la puerta tenías fiebre alta. El médico vino, ¿lo recuerdas? Él dijo que era por el shock y el agotamiento». «¿Shock por qué?» Lin frunció el ceño como si intentara sacar algo de detrás de una puerta cerrada.
Estuve fuera anoche. Fragmentos de recuerdos pasan por mi mente como un viento frío, que roza mi piel el crujido de una puerta vieja, algo alto y negro al final del camino. Esos ojos que no podía ver pero que sentía cada vez que intentaba agarrar esas imágenes, se rompían en polvo. Su respiración comenzó a acelerarse. No recuerdo, dijo con la voz llena de pánico. Sé que algo pasó. Sé que Em tenía miedo, pero todo eso es solo un vacío. ¿Qué hice allá afuera? ¿Por qué estaba allí? Lan puso su mano sobre la mejilla de Lin, acariciando suavemente el sudor y el aceite de su piel con su pulgar. Escúchame, dijo con suavidad, aunque su corazón latía rápido. El doctor me advirtió que esto podría suceder. Cuando alguien se asusta demasiado, a veces su mente bloquea los recuerdos por un tiempo. Es una forma de protegerse, así que no te presiones para recordar. Lin tragó saliva, la garganta seca. ¿Hice daño a alguien? La pregunta dejó a Lan sorprendida. ¿Qué? Sentí como si lo hubiera hecho. Lin susurró con los ojos brillando. Como si hubiera dicho o hecho algo terrible, como si hubiera destruido la vida de alguien. Pero cada vez que intento recordar, solo es niebla. Su voz se rompió. Mamá, ¿he hecho algo malo? La mirada de Lan se suavizó, mezclada con tristeza y un toque de resignación. Cometiste errores, admitió suavemente. Todos en esta casa los cometemos, pero ahora lo que necesitas es descansar. Si hay algo que debas corregir, podrás enfrentarlo cuando seas lo suficientemente fuerte para mantenerte en pie. Una lágrima rodó por el cabello de Lin. Ella asintió, pero la culpa seguía rondando en su corazón como un pájaro inquieto. Abajo la casa estaba extrañamente silenciosa. Una casa de 2 pisos que antes estaba llena de risas y el sonido de platos ahora parecía contener la respiración. No muy lejos, la casa de caña parecía estar en otro planeta. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas paredes de caña, proyectando en el suelo manchas de luz amarilla desiguales. Afuera, los pomelos se mecían lentamente y las hojas susurraban secretos entre ellas cada vez que el viento pasaba. En el fregadero exterior, Tutu estaba con las manos bajo el chorro de agua, un tazón olvidado bajo el flujo. El grifo había estado abierto tanto tiempo que el agua se desbordaba empapando el suelo debajo de ella, pero parecía no darse cuenta. Cada vez que parpadeaba veía esa imagen. El rostro de Lin lleno de miedo, el grito que no llegó a salir de su garganta, cómo sus piernas cedían junto a la puerta. No deberíamos haber hecho esto. Tutu suspiró, su voz comprimida bajo el agua. Realmente no deberíamos haberlo hecho. La puerta de caña crujió detrás de ella. ¡Tutu! La voz de Uri tenía un peso que hizo que sus hombros se tensaran al instante. Tu madre acaba de enviarme un mensaje. Sus dedos se enfriaron de inmediato. Sobre Lin. Él asintió acercándose mientras aún sostenía el teléfono. Ella ha estado en la cama todo el día, dijo. Fiebre alta al principio, dolor de cabeza. El médico cree que fue un shock. Se detuvo, su mandíbula apretada. No recuerda nada de anoche. El tazón se deslizó de las manos de Tutu, cayendo al fregadero y haciendo un ruido fuerte. El agua salpicó su ropa. No recuerda, repitió. No recuerda nada. Tu madre escribió que Lin sigue preguntando qué pasó, dijo Uri suavemente. Tiene momentos en los que recuerda algo, pero nada claro. Como si su mente hubiera borrado todo. Un escalofrío recorrió el brazo de Tutu. Solo quiero que ella deje de hacerlo, susurró mirando fijamente el fregadero que se desbordaba. Ella sigue mirando la casa de caña, observándome hablando como si yo le perteneciera. Solo quiero que tenga suficiente miedo para mantenerse alejada. Su voz se fue debilitando. No quiero que esté en la cama sin saber quién es. Uri se acercó hasta que pudo apagar el grifo. El silencio repentino hizo que cada sonido de la granja afuera se volviera más claro. El viento, el susurro de las hojas, el canto lejano de un gallo. Lo planeamos juntos, dijo él.
Yo me puse la capa, fui detrás de ella, elegí seguir ese plan. No eres la única que tiene que cargar con esto. Tutu levantó la mirada hacia él con los ojos rojos. Ella sigue siendo la hija de mi madre, dijo. Si mi madre sabe que fuimos nosotros, lo sabrá, dijo Uri sencillamente. Si no se ha dado cuenta, lo hará pronto. Tu madre no es tonta. La culpa se acumuló en el pecho de Tutu, sintió que le faltaba el aire. No quiero ser como mi madre, susurró, como Lynn pequeña cruel haciendo cosas en la oscuridad. Luego me puse la capa y la seguí por el camino como en una película de terror barata. Uri la miró viendo cómo la arrogancia de anoche se había desmoronado en algo crudo y lleno de miedo. No eres ella, dijo con firmeza. Tomaste una mala decisión porque te sentías presionada y herida, pero ahora tienes la oportunidad de decidir qué pasará a continuación. Apagó el teléfono y lo metió en su bolsillo. Vístete, añadió su voz suavizándose. Te llevaré a casa. Tenemos que verla. De todos modos, tenemos que enfrentarnos a esto. El primer impulso de Tutu fue agarrar el casco y salir corriendo en la dirección opuesta. La imagen de Lynn cayendo volvió a aparecer en su mente como su cuerpo chocó violentamente contra el suelo. El grito de auxilio del vecino resonando. La sensación de entrar en la habitación de Lynn era como ponerse frente a un pelotón de fusilamiento. Pero otra imagen irrumpió en su mente, el rostro de su madre lleno de preocupación parada bajo la luz del porche con una mano sobre la puerta, llamando a Lynn frenéticamente. Tutu tragó saliva, su garganta ardía. «Dame 5 minutos», dijo. «Estaré lista». El motor de la motocicleta negra de Uri rugió mientras giraban hacia la calle familiar. Tutu se sentó detrás de él, sus manos rodeando su cintura, el casco presionando contra su cuello. Durante todo el viaje permaneció en silencio contando cada respiración, cada farola, cada grieta en el pavimento, cualquier cosa, para no pensar en la habitación a la que se dirigían. La casa blanca de 2 pisos apareció al final de la calle tan ordenada y tranquila como siempre. El balcón brillaba tenuemente. Las macetas de flores estaban alineadas en el pequeño patio empedrado. Las flores se estiraban hacia la luz del sol como si nada en esa familia hubiera sido destruido. Para Tutu cada ladrillo era un recuerdo. El lugar donde creció. El lugar de donde huyó. El lugar donde alguien que alguna vez odió profundamente ahora yacía allí con recuerdos borrados. Mientras la culpa seguía carcomiéndolos a ambos, Yuri detuvo la moto al borde de la acera apagando el motor. El silencio que siguió casi los ahogó. ¿Estás bien?, preguntó girándose ligeramente para mirarla. No, respondió Tutu honestamente. Pero no me voy a ir. Bajaron de la moto y cruzaron la pequeña puerta. Las flores a lo largo del camino rozaban los pantalones de Tutu, desprendiendo un aroma que la hizo recordar las noches de su infancia regando las plantas con su madre antes de que todo se complicara de esta manera, antes de que todo se desordenara. Antes de que tocara la puerta principal se abrió. Lan estaba allí con un paño de cocina en la mano. Una sorpresa cruzó su rostro al verlos juntos con los cascos en las manos. Q dijo suavemente. Uri. Hola mamá, respondió Q mirando hacia el suelo. Buenas tardes, señora Lan, dijo Uri inclinando ligeramente la cabeza. Lan miró entre los dos leyendo todo lo que no decían. La tensión en los hombros de Tutu, la culpa en los ojos de Uri, las marcas húmedas aún sobre las mangas de Tutu del fregadero. Entren por favor, dijo Lan apartándose. Ella está arriba. Las escaleras crujieron bajo su peso mientras subían. Arriba, el pasillo estaba lleno de una luz suave, una luz que hacía que todo pareciera un poco desvanecido como una foto antigua. La puerta de la habitación de Lynn estaba entreabierta. Las piernas de Tutu se sentían como si estuvieran pegadas al suelo. ¿Acaso ella va a recordar todo cuando nos vea?, susurró. ¿Y si grita o se desploma? ¿Y si empeoramos las cosas solo por estar aquí? ¿O tal vez lo hacemos mejor? Uri respondió suavemente. ¿Acaso todo lo que ella ve son las personas que llegaron cuando ella estaba sufriendo? ¿Y si vernos es lo que le hace daño?
insistió Tutu, su voz temblando. Entonces nos quedamos, dijo Uri, y lo soportamos porque somos los que nos pusimos esa capa desde el principio. Lan no esperó a que decidieran. Empujó suavemente la puerta y entró delante de ellos. De vuelta al momento presente, la mirada de Lin pasó de Uri a la chica que estaba justo detrás de él, sus cejas fruncidas. «Tú». Inclinó la cabeza, miró a Tutu como si fuera una palabra que reconocía pero no podía pronunciar. «Lo siento que debería conocerte, pero no realmente». Esas palabras golpearon a Tutu en el pecho más fuerte que cualquier bofetada. «Soy Tutu», dijo con voz suave. Dio un paso hacia adelante, deteniéndose justo al pie de la cama. «Vivimos juntas en esta casa». Un destello pasó por el rostro de Lin, algo como vergüenza sin contexto. «No recuerdo haber vivido contigo», admitió. «Pero al verte mi pecho se siente pesado. Como si te hubiera tratado cruelmente, como si hubiera hecho cosas de las que no estoy orgullosa». Sus dedos se apretaron contra la manta. «¿Te hice daño?». La pregunta colgaba entre ellas, afilada y quebradiza. Cientos de recuerdos cruzaron la mente de Tutu. Las burlas en la cocina, la puerta golpeada con fuerza, la constante sensación de no ser bienvenida en su propia casa. La noche en que todo finalmente se rompió y ella se fue con una sola maleta y demasiado orgullo. Podría enumerar cada herida, podría hacer que Lin pagara por ellas incluso si ella no recordaba nada. En lugar de eso, respiró hondo y negó suavemente con la cabeza. «Estoy enferma», dijo Tutu suavemente. «No necesitas buscar todas las cosas malas que hiciste, no hoy». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lin. «No sé qué pasó anoche», susurró. «Lo único que vi fue un camino largo y algo oscuro al final de él, y la sensación de que merecía lo que pasó». Yuri se quedó quieto escuchando. Cada palabra que ella decía le cortaba la conciencia. Esto no solo era un castigo para Lin, era para ellos también. Finalmente, desde la silla, Lan habló, su voz suave cortando el aire denso. «¿Tenéis tiempo para averiguar quién hizo daño a quién?», dijo. «Ahora ella necesita agua y bajar la fiebre». Lin soltó una risa débil, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Seguro que me veo muy tonta», dijo, llorando delante de personas que ni siquiera puedo recordar. «No te ves tonta», respondió Yuri suavemente. El pecho de Tutu se apretó por la dulzura en su voz. Era el tipo de calidez que Lin solía aferrarse. Ahora él ya no le ofrecía amor, solo amabilidad simple, pero aún así le dolía igual. Lin respiró profundamente. «¿Puedo no...?» Miró primero a Lan, luego a Tutu y luego volvió a mirar a Uri. «Puedo hablar con él a solas, solo unos minutos. Prometo no exagerar». Toda la habitación quedó en silencio. La mirada de Lan pasó por Tutu preguntando sin palabras. «¿Puedes soportarlo?». Tutu apretó con fuerza las correas de su bolso, luego obligó a sus manos a relajarse. «Voy a ir a por agua», dijo sonriendo débilmente, la sonrisa torcida. «Podéis hablar primero». Retrocedió de la cama cada paso, sintiendo más pesado que el anterior, y se dirigió hacia la puerta, su corazón latiendo fuerte por lo que podría ser dicho cuando ella se fuera. Cuando la puerta se cerró, la habitación pareció exhalar. Yuri movió la silla más cerca, pero mantuvo una pequeña distancia entre ellos. Lin lo miró como si estuviera buscando las piezas faltantes de sí misma. «¿Qué fuimos?», preguntó. «Lo que siento en el pecho no solo es amistad». «Me gustas», admitió él. «Me importa, pero nunca dejé claras las fronteras. Te hice daño por no ser honesto contigo antes. Anoche tratamos de asustarte. Fue una broma cruel. Yo llevaba la capa». Lin miró la manta, luego exhaló un suspiro que sonó como una mezcla entre risa y sollozo. «Así que tú me seguiste», susurró. «Y tú te convertiste en un fantasma». «No fue nada divertido», dijo Yuri. «Podrías haber muerto, eso es culpa nuestra». Ella levantó la cabeza de repente tranquila. «Si algún día lo recuerdo todo, tal vez me odie a mí misma. Pero ahora no quiero seguir siendo esa chica. Cuídala, Yuri y Tutu. Que aquí termine todo para nosotros».
dưng dưng lên. Mỗi câu bà Nan nói như xóa nhòa những hy vọng mà cô ấy dày công xây dựng. Bà Nan vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy cứng rắn, không hề có chút dao động. Thì Tiêu nặng nề quay lại thế, đầu cúi xuống không nói gì thêm. Cô không thể hiểu tại sao mẹ lại không thể nhìn nhận tình yêu chân thành giữa cô và Uzi. Mối quan hệ giữa hai người họ dù đau đớn đến đâu vẫn có thể giết chết được tình yêu trong lòng cô. Một không gian lặng im kéo dài giữa họ và Nan lúc đó. Đôi tay đang chặt vào nhau, vẻ mặt không chút thay đổi. Còn Tử Tiêu, cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ ra từng mảnh. Liệu Tử Tiêu có tiếp tục đứng lên để bảo vệ tình yêu của mình, hay sẽ phải chịu khuất phục trước sự phản đối mãnh liệt của mẹ? Mối quan hệ giữa gia đình cô và Uzi liệu có thể được hàn gắn? Những câu hỏi này vẫn chưa có câu trả lời. Thì một chuyến mới bắt đầu không được là